Buenos días, niños de grado segundo. El día de hoy tendremos la sesión número 9 de nuestra clase de Ciencias Sociales. El tema que vamos a trabajar son las profesiones en la zona rural y en la zona urbana. Entonces, lo primero que vamos a aclarar es qué es una profesión. Entonces, vamos a mirar la siguiente imagen. ¿Qué es una profesión? Una profesión es un empleo, oficio que realiza una persona, es decir, el trabajo en el que una persona se desempeña. Entonces, una profesión es aquel trabajo que las personas desempeñan día a día y con el cual pues ganan un sueldo, ¿verdad? Hay una diferencia entre una profesión y un oficio, ya que la profesión es otorgada por el estudio que realiza una persona en una universidad o en un lugar especializado. Una profesión, por ejemplo, podría ser la profesora, ya que va 5 años a la universidad, ¿verdad? O el abogado, el doctor, ¿cierto? Que son profesiones ya que requieren de un estudio. ¿Listo? Y un oficio es un trabajo que se realiza, pero que no requiere ir a la universidad, pero que de igual forma es muy importante para la sociedad. Un oficio podría ser el carpintero, el zapatero, ¿verdad? El mecánico, que tiene un estudio técnico, pero no un estudio profesional, o sea que no requiere de tanto tiempo y de ir a la universidad. Ahora vamos a ver y aclarar nuevamente qué es lo rural. Aunque lo vimos en el transcurso del periodo pasado, vamos a hacer un recorderis de qué es lo rural. Entonces, como lo ven en la imagen, lo rural hace referencia al campo, ¿cierto? Lo rural hace referencia a aquel espacio el cual es habitado por pocas personas, hay pocas viviendas, hay mucha naturaleza y bastantes animales domésticos, los cuales son utilizados para el consumo y aprovechados por el ser humano. Entonces, en esta otra imagen, por ejemplo, vemos las ovejas, las gallinas, que hacen parte pues, de los animales domésticos que encontramos en lo rural. Aquí encontramos los campesinos trabajando la tierra, es decir, los agricultores. Ya ven, hay muchos cultivos, por ejemplo, acá vemos una sola vivienda y bastantes espacios verdes. Entonces, recordando lo rural. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar más animales que pertenecen al espacio rural, algunas profesiones como el granjero, como el campesino, como la persona que ordeña la leche, son oficios que se trabajan en el campo, ¿listo? O sea, las personas que viven allí se desempeñan mediante ese oficio y así consiguen un sustento diario. Y recordando lo urbano es aquel espacio que hace referencia a la ciudad, ¿verdad? En la cual encontramos muchas casas, muchos edificios, muchos carros, centros comerciales, tiendas, parques y es habitado por muchísimas personas. Un ejemplo del urbano podría ser Bogotá, ya que es una ciudad y en ella habitan muchísimas personas. Ejemplo de las profesiones podría ser el doctor, el abogado, los ingenieros, ¿cierto? Aunque también están los profesores. Aunque en la zona rural también hay doctores, también hay abogados, son profesiones que se encuentran más concentradas en el espacio urbano, es decir, aquí en la ciudad es donde más se desarrollan estas profesiones. Un ejemplo también podría ser que acá en Bogotá no encontramos las personas, por ejemplo, agricultoras, y si las encontramos son muy poquitas y en las zonas verdes que tiene Bogotá, ¿listo? Como por ejemplo el Sumapaz y Usme. No encontramos por ejemplo, no encontramos personas que ordeñen vacas y eso, ya que no son oficios de la ciudad, ¿listo? Entonces, ya miramos un poquito qué es lo rural, qué es lo urbano, cuáles son algunas de las profesiones que encontramos en cada uno de estos espacios. Ahora quiero que observemos este video, el cual nos aclara un poco más las profesiones y oficios que se hacen tanto en la zona rural, que hace referencia al campo, y lo urbano, que hace referencia a la ciudad. El espacio rural.
El campo es un espacio rural y se encuentra alejado de las ciudades. Las casas en los campos están alejadas entre sí. Las actividades económicas tienen que ver con el trabajo de la tierra, y también con la cría de animales. Las personas que trabajan en el campo se dedican a la agricultura y a la ganadería. En el espacio rural viven pocas personas. Es importante saber que las personas organizan y transforman los espacios. El espacio urbano. Los espacios urbanos son las ciudades. Las actividades económicas son de industrias, servicios y comercios. En las ciudades viven muchas personas y utilizan diferentes tipos de transporte. Existen ciudades grandes y también ciudades más chicas. Es importante tener en cuenta que los espacios rurales y los espacios urbanos tienen diferentes características. Ok, entonces, como lo podemos ver, el espacio rural hace referencia al campo, ¿verdad? Y los oficios que se desempeñan allí son muy importantes tanto para el campo como para la ciudad, porque los agricultores que siembran sus productos como la papa, como el maíz, que ordeñan la leche, que trabajan el ganado, que trabajan las gallinas, nosotros como ciudad nos suplimos de esos oficios, ¿listo? Que a pesar de que no tengan un estudio en una universidad o tan riguroso, son muy importantes para la sociedad. Y lo urbano hace referencia a la ciudad, ¿verdad? Y las profesiones que aquí se trabajan y oficios que también encontramos acá también son muy importantes para el sostenimiento de los dos espacios. Entonces, en el portafolio les voy a dejar la actividad que vamos a realizar en nuestro cuaderno, ¿listo? Espero que esté muy bien y que haya claridad en las profesiones y oficios de la zona rural y la zona urbana. Que estén muy bien.